Y amigos y amigas oyentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto, estamos ahora para recibir a nuestro invitado. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, vinculado al mundo empresarial. Gracias por estar en esta mesa de trabajo, mi estimado Rodrigo. Bienvenido, buenas tardes. Estimado Jorge, a todos los internautas que nos están escuchando y viendo al momento, una buena tarde. Le hemos invitado, Rodrigo, para hacer un análisis respecto de la parte económica y laboral, pero quiero empezar preguntándole a propósito de que el gobierno hizo una gira por Europa para mejorar inversión privada, inversión extranjera, y también de que el mismo gobierno está propiciando el ingreso a la Alianza del Pacífico, un organismo que aparentemente le daría mucho más beneficios al Ecuador para nuestros productos. Pero ¿cómo lo analizan ustedes desde este sector, esta posibilidad cierta ya de ingresar a la Alianza del Pacífico? A ver, yo creo que es importante ir viendo que el Ecuador no es de ahora que está insertándose en los mercados internacionales. El Ecuador es un país agroexportador desde inicios del siglo pasado. En la época de Eloy Alfaro, el Ecuador exportaba la pepa de oro, el cacao, exportaba cascarilla, el sombrero que actualmente lo conocemos como Montecristi, se lo llamaba Panama Hat. Ya éramos agroexportadores en esa época. O sea, son más de 100 años, no es un tema nuevo. Lamentablemente, estas últimas décadas, sí hemos tratado de llegar tarde a los acuerdos comerciales. Con la Organización Mundial de Comercio llegamos un poco tarde, pero ya somos parte. Cuando hablamos de Mercosur, la misma historia. Cuando se trató el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, Perú y Colombia firmaron el acuerdo multipartes, nosotros nos autoexcluimos. Sin embargo, a carreras en el año 2016 subimos ya somos parte del acuerdo. ¿Y por qué pasa esto? Esa es una muy buena pregunta, porque parece que como que hay algún problema. Prima los términos ideológicos, parece. Parece que sí, puede ser los términos ideológicos, porque cuando hacemos una evaluación de lo que es Alianza del Pacífico, no estamos entendiendo qué es Alianza del Pacífico, pero al Ecuador le invitaron en el año 2011 a ser parte de la Alianza del Pacífico, con una meta interesante. Cuando hacemos una analogía con el acuerdo comercial con Europa, ¿qué es lo que buscábamos con Europa? Buscar cómo posicionar de mejor manera los productos ecuatorianos en Europa y poder traer, esta era la visión desde un sector, y poder traer insumos, materias primas y bienes de capital, cero aranceles al Ecuador. Obviamente los acuerdos comerciales son de lado y lado. Entonces, no solamente van a entrar lo que nosotros queremos, sino va a entrar otra serie de productos más. Tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Pero exacto, es el concepto básico del trueque, el famoso trueque que oíamos a los quitus, a los incas hace más de 500 años, exactamente igual es el acuerdo comercial. La Alianza del Pacífico tiene una lógica distinta. Cuando los países, Chile, del sur a norte, Perú, frontera, Ecuador, Colombia, hacemos un salto Centroamérica y vamos a México, tratan de negociar, tratan de integrarse como bloque. No necesariamente están buscando a ver qué es lo que Colombia le vende al Ecuador o Perú le vende a Chile, porque los acuerdos que ya existían de la Comunidad Andina de Naciones, ya tenemos libre comercio, por lo menos Colombia, Ecuador y Perú, y con otros países a través de Mercosur. Lo que hace esto es un bloque de integración regional, buscando el mercado mexicano. Trabajar, no es mexicano, es tratar de consolidar fortalezas, minimizar debilidades, buscando a través de la unidad venderle al principal comprador del mundo, que es la costa Asia-Pacífico. Hablamos de China, hablamos de esos países. Si Ecuador tiene unas potencialidades, ok, trabajemos con esas potencialidades. Si nos hace falta, integramos con Colombia, integramos con Perú y nos orientamos de manera conjunta hacia un mercado, hacia el Asia-Pacífico. Sumando somos más fuertes, dices tú. Esa es la lógica, porque una cosa es tratar de vender un producto a
Solo. a China desde el Ecuador, en lo cual nuestra capacidad productiva puede ser limitada ante un mercado tan grande, pero cuando ya sumamos fortalezas, sumamos las capacidades productivas, primero minimizamos las debilidades y somos mucho más fuertes hacia el otro lado. En vez de negociar individualmente, negociar como bloque. Esa es la lógica de Alianza del Pacífico. Pero ¿qué pasa con México? Que prácticamente estaríamos divorciados de México en esta Alianza del Pacífico. No estamos divorciados de México. Lo primero que se tiene que tener para Alianza del Pacífico era manejar los temas comerciales. Entonces tiene que darse un tratado de libre comercio entre los países miembros de la Alianza. Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú y Ecuador, Chile, ya tenemos los tratados de libre comercio. Hay ciertas salvedades en ciertas partidas arancelarias, en ciertos ítems. Y con México, el Ecuador está en un proceso de negociación ya, pero ya tiene un proceso previo también. Pero si nos ponemos a ser un poco más pragmáticos, productos mexicanos pueden estar entrando al Ecuador a través de Chile o de Perú, o de Colombia o de Perú. Y el otro tema, muchas inversiones mexicanas ya están en el Ecuador al día de hoy. Pero el tema es que Ecuador está en México. Eso también hay que hacerlo, pero eso ya no depende solamente de México vino al Ecuador porque tenía interés. Pero nosotros tenemos también ya intereses e inversiones. Y hace no mucho se mencionaba de una cadena importante ecuatoriana comprando otra cadena importante en Panamá. O sea, sí hay potencialidades de que el Ecuador invierta fuera. Hay inversión ecuatoriana en Perú, hay inversión ecuatoriana en Colombia, hay inversión ecuatoriana en Brasil, hay inversión ecuatoriana importante en el África. Entonces, si bien a México le vemos como una potencia en muchos ámbitos, y México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos vigente, pues en vez de preocuparnos cuáles son las debilidades, más bien démosle la vuelta y pensamos en oportunidades. Y hoy en la mañana, en un taller organizado por el Consejo Nacional de Asociaciones de Cámaras, Consejo Nacional de Cámaras de la Producción, justamente tratamos qué significa la Alianza del Pacífico, que no es solamente un tema comercial, ¿sí? También hay un tema de integración de bolsas de valores, por ejemplo. Hay un tema de integración de financiamiento. Algo que es muy interesante es, en el tema de Alianza del Pacífico, es el único acuerdo que existe, y no voy a mencionar, y no creo que es un acuerdo comercial, es el único acuerdo que existe en la cual el sector privado es parte integral y es parte de la institucionalidad de la alianza. Esta institucionalidad crea un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico, donde hay las empresas grandes, también hay las pymes, pero donde las pymes mexicanas, con las pymes colombianas, con las pymes peruanas y con las pymes chilenas en este momento, se reúnen, debaten sus problemas y en vez de negociar individualmente con un gobierno, plantean políticas de Estado en beneficio de estas hacia el bloque de Alianza del Pacífico. En el caso de pymes, pero... y en el caso de las otras empresas también. Igual. Claro. Y hablamos también de estandarización normativa. Porque uno de los mayores problemas que se tiene cuando se tiene comercio son las famosas barreras pararancelarias. ¿Qué significa? Entre países nosotros ponemos aranceles, las famosas salvaguardas, que siempre son temporales y que usualmente nos han traído más problemas que soluciones. Pero ponemos un arancel del 5, del 10, del 20, del 50%. Eso operó en el gobierno de Correa, con Colombia. No. En otros gobiernos también han habido. No es mérito de un gobierno o de otro. O sea, para recordar lo más reciente, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo más reciente? De Correa. Pero las salvaguardas iniciales que se pusieron en el año 2014, en el primer trimestre del 2014, hacia Colombia y Perú, salvaguardas direccionadas, si bien redujeron las importaciones de esos países al Ecuador con el cuento, y perdón que sea claro, con el cuento de que no pueden salir los dólares, cuando hacemos números, resulta que
se redujeron mucho más las exportaciones del Ecuador, tanto a Colombia como a Perú, que hasta el momento no terminan de recuperarse. Y cuando estamos en un país dolarizado, donde tenemos estabilidad monetaria, que es una gran ventaja, pues resulta que lo que nosotros necesitamos no es solamente quedarnos con los pocos dólares que están circulando internamente, sino que necesitamos traer dólares a la economía. Y la forma de traer dólares a la economía es a través de las exportaciones. ¿Exportaciones de qué? De lo que el Ecuador tenga. ¿Y qué tiene el Ecuador? Tiene productos diferenciados. Y en la lista de hoy de mañana fue muy interesante porque el Ecuador está entre los primeros países mundiales en exportación de flores de altísima calidad. Pero eso ya lo sabemos. Estamos en banano, con una estabilidad de producción y exportamos todos los días del año. Camarón, palmito, no lo mencionamos mucho, pero el palmito cultivado, el Ecuador es de los principales exportadores mundiales. ¿Pero qué otros productos podrían pitahaya salir? Ahí viene un poco también ya las actitudes. Si queremos entrar a exportar, y voy a hablar de un producto que a veces lo escuchamos, trigo. Tenemos países trigueros como es Estados Unidos y Argentina, grandes extensiones altamente mecanizadas, con bajísimos costos de producción, donde se produce trigo. Nosotros decimos que queremos hacer reconversión productiva a trigo. El costo de producción de trigo aquí en el Ecuador es altísimo. ¿Por qué no darle la vuelta un poco? Seguro podemos identificar una variedad de trigo única, podemos a esa variedad de trigo darle una marca. Para no competir y ya no compites con commodity, ya compites con marca. O sea, casi se me va el nombre de ejemplos con marca, pero la lógica es esa. En materia de lácteos, hay muchos temas, es un sector altamente sensible, desde la Cámara de Agricultura, con las asociaciones de productores de quesos en el Carchi, y asociaciones queseros del Carchi, se está trabajando en lo que se llama una denominación de origen. La leche producida en el Valle de Carchi, con ciertas características composicionales en grasa, en proteína, obviamente, sanitariamente, con todos los requerimientos mundiales, se produce y se crea una denominación de origen, porque el queso amasado carchense es algo que tiene centenas de años. Entonces, trabajar en productos diferenciadores, donde no solamente el producto es diferenciado, sino las características de producción son diferenciadas. Entonces, se propende a tener trazabilidad, saber de dónde viene la leche, dónde están las vacas, dónde se acopió, cómo se produjo, probablemente tener un sistema de video a través de un código, ahora los códigos QR, que el consumidor en alguna parte del mundo les llega su queso y dice, yo quiero conocer más de este queso. Entonces saca la foto del código QR y le sale un historial de dónde vino. Eso ya es trazabilidad. Podemos trabajar en conceptos de bienestar animal, manejo de huella de carbono, en todo lo que es producción agropecuaria, que sería la principal fortaleza que el Ecuador al día de hoy tiene. Ahora, eso que tú estás explicando podría fortalecerle con un nuevo mecanismo único de pago que se habla, por ejemplo, a nivel de Mercosur. Son herramientas que pueden darse. Obviamente los mecanismos únicos de pago tienen que ser absolutamente transparentes, totalmente transparentes y auditables. Ya tuvimos problemas cuando tuvimos el sistema único de compensación regional, el Sucre, llamado Sucre, por un tema absolutamente ideológico con Venezuela. Y claro, tuvimos pero ese era entre países aliados ideológicamente. Ahora estamos hablando entre países distintos de ideología. La lógica es, el mundo se está integrando. El Ecuador no es de ahora, porque ahora oigo ciertas voces que están hablando ni sé qué cosas, que está bien o que está mal la integración. Pero las mayores integraciones que el Ecuador ha llegado son en el gobierno pasado. En el gobierno pasado se firmó un acuerdo con la Unión Europea. No, pero a regañadientes. Y pero después de Perú y Colombia. A ver, seamos francos. Si yo estoy de presidente y realmente no quiero firmar, no firmo. Si yo soy gerente de una empresa y me dicen, tienes que firmar esto, no firmo. Con las consecuencias que generen. Con las consecuencias que genere. El acuerdo con la Unión Europea, firmado, puede ser a regañadientes, se comenzó a negociar en el 2009 y el Ecuador se autoexcluyó.
En el 2014 se avanzaron negociaciones y se pararon. En agosto del 16 vino un tema de acelere y en diciembre del 16 se firmó. ¿Qué consecuencias tuvimos? A ver, eso sí es importante. ¿Hubo consecuencias? Sí, sí hubo consecuencias. ¿Pero negativas o positivas? Sostuvimos las exportaciones a Europa. Sostuvimos decenas de miles de puestos de empleo y decenas de millones de dólares de divisas que ingresan al país. Y que eso se iba a perder si se encaprichaba Correa con no firmar. Exactamente. Entonces, hasta para encapricharse, podemos decir que no firmó él, firmó el vicepresidente Glass, no firmó la presidenta de la Asamblea, firmó la vicepresidenta, pero al final del día, quien terminó ganando es el Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano es permanente, los gobiernos son temporales, indistinto de que duren un poquito más o un poquito menos. Y si vemos, cuando se firmó la CAN, también había problemas, y sin embargo, pudimos hacer el deber e hicimos bien. Y vemos en este momento un caso como el de Perú, y qué pena, no tengo la lámina a la mano, recién la pude ver el día de hoy, ver cómo la vulnerabilidad de los productos ecuatorianos con acuerdos comerciales. Los países de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia y Perú, tienen garantizado acuerdo comercial para más o menos entre el 89 al 93% de sus productos, que ya están circulando libremente por el planeta. En el caso del Ecuador, solamente tenemos cobertura para el 41%. Pero la pregunta también es, Rodrigo, esta Alianza del Pacífico, ¿cuándo o en qué tiempo podría generar resultados ya positivos y palpables para nuestro país? A ver, es evidente que el gobierno ha tomado una decisión de ingresar el ingreso a la Alianza del Pacífico dentro del menor tiempo posible. Hay que cumplir una serie de procedimientos. Eso ya es un tiempo. ¿Cuándo va a generar resultados positivos? Pues eso no es un tema que se hace por decreto. También depende qué voluntades existan para buscar resultados positivos. En el caso, los integrantes. No solo, de la actitud de los ecuatorianos. Ya. O sea, cuando nosotros vemos el acuerdo comercial con Europa, y lamentando profundamente, porque Colombia y Perú suscribieron años antes, años que les permitió entender la dinámica comercial, años que les permitió ir a tocar puertas y decir, oiga, yo tengo estos productos adicionales, pues también además del banano, las camarón o las flores, también le puedo vender pitahaya o palmito o café o esta otra variedad de flores, no sé, o este producto manufacturado. Esas opciones, cuando no ingresamos y le seguimos discutiendo al tema hasta el último día por poco, son tiempos perdidos y oportunidades perdidas. Entonces, no es solamente qué queremos hacer o cuándo vamos a generar resultados. Yo creo que muchos resultados se van a generar de acuerdo a la predisposición que tengamos para buscarlos. Si ya estamos viendo que hay posibilidades de acuerdos comerciales, me imagino que muchas empresas que ya tienen en este momento sus filiales en Perú, en Colombia, ya deben estar viendo qué más se puede hacer. Y vería yo también, que ya lo estamos viendo desde el otro lado, empresas mexicanas que ya están golpeando las puertas en el Ecuador para ver cómo no es solamente de venir al Ecuador por venir, sino también es la posibilidad, no que México nos venda algo, sino que vengan inversiones mexicanas para producir en el Ecuador, porque tenemos condiciones espectaculares para producir y todavía podemos hacer muchísimo con lo que tenemos. En base a eso poder crecer. Si tenemos un problema, y tú mencionabas, tenemos un problema gravísimo de empleo. ¿Qué más queremos? Tener certezas en el tiempo para que la inversión llegue y se generen más fuentes de empleo. Hay más de 5.200.000 ecuatorianos que tienen, o más bien dicho, que no tienen empleo pleno. O son subempleados. Podemos medirle que el subempleo, que el desempleo, que el empleo no adecuado. No. Aquí la cruda realidad es esta. ¿Empleo pleno o no? Así de simple. Y puede ser casi un blanco y negro.
necesitamos generar empleos plenos en el Ecuador. Y esos empleos plenos no se crean por decreto. Tenemos que también solucionar problemas puertas adentro. ¿Está haciendo su parte o no? Creo que el gobierno está dando las señales de querer hacer su parte. Venimos debatiendo y discutiendo en diferentes mesas, en diferentes sectores, no estamos en todo. Pero en señales no nos podemos quedar estancados. Temas, a eso voy, temas de que necesitamos un modelo para facilitar inversiones, ahí se está hablando mucho de la Ley de Fomento Productivo 2, y a pesar de las malintencionadas informaciones distorsionadas, perdón que sea así de crudo con respecto al tema de la potencial reforma laboral, que lo que plantea es generar y abrir puertas de empleabilidad a gente que está en el subempleo o desempleo o empleo inadecuado. Estamos cerrando puertas del casi 50% de empleo pleno que teníamos en el 2014, ahorita estamos peleando el 37%. Solamente en cantidad de gente la población crece y el empleo decrece. ¿Y para generar esas fuentes de empleo, Rodrigo, hay que precarizar el trabajo? No, por el contrario. Hay que flexibilizar, y flexibilizar no es precarizar. Precarizar es el incumplimiento de la norma escrita. Pero esa flexibilizar. Flexibilizar como que les cuesta a ustedes, ¿no? Y mucho más a los políticos. Mucho más a los políticos. A ver, hablar de flexibilización, hay que hablar las palabras como son, pues. Son mecanismos más flexibles de contratación. Mecanismos flexibles ¿en base a qué? En base a lo que la OIT plantea, la Organización Internacional del Trabajo, dice que el principal fundamento para una relación laboral es el acuerdo entre las partes. Si hay acuerdo entre las partes, y es lo que está planteándose en la nueva norma, donde se puedan distribuir las 40 horas en otro formato al que estamos acostumbrados. Acuerdo entre las partes. Punto. Que vendría a ser tripartito, pero resulta que... Es que no es tripartito, es acuerdo entre las partes de empleador y trabajador. ¿Y el gobierno? El gobierno solamente registra los contratos verificando que eso se cumpla. Pero no hay acuerdo en definitiva, pues por este tema. No. Ahorita lo que tenemos es... A ver, yo creo que tú te estás yendo por el lado de las declaraciones del Frente Unitario de Trabajadores. A eso precisamente. Mis buenos amigos. Ajá. Y hemos estado el Parlamento Laboral también. Fernando y Jaime, también apreciados amigos. Pero también está la CUT, también está la FTPP. Pero la CUT responde al gobierno de también turno, está la CEOLS. También hay... Escuchaba y participaba, de hecho, en una entrevista semana y me decían, es que en el gobierno del doctor Borja, los empresarios, y es que... Ok, entonces antes era porque el gobierno de Rafael Vicente, ahora es que el gobierno de licenciado Moreno. La CUT fue creada en el gobierno de Correa. Sí. Rodrigo. Sí, estoy de acuerdo que fue creada y tengo mis observaciones al respecto. Ajá. Y con la reforma para dividir a la clase del trabajadora. 2015. Sí, pero ahí también depende que la clase trabajadora se haya dejado dividir, pues. Porque el otro lado. Pero el entonces sector, estás aceptando que la CUT responde a los gobiernos de turno. no podría decir de los gobiernos de turno. Creo que también hay diferencias y nosotros tenemos diferencias con la CUT. La CUT antes estuvo con Correa, ahora está con él. En este momento, lo que tenemos claro, el FUT, Parlamento, CEOLS, CUT y otro pocototón de organizaciones sindicales y todas las organizaciones empresariales, tenemos claro que el mayor problema del Ecuador es que no hay fuentes de empleo. Eso está claro. Y que tenemos un problema de sobrerigidez laboral, que no solamente lo dice el ecuatoriano, sea FUT o no FUT, lo dicen las entidades internacionales. Y cuando una inversión está viniendo al Ecuador, revisan 3 aspectos fundamentales, porque muchas veces esas inversiones vienen con capital propio, entonces no requieren de préstamos. Ahí lo que les afecta es el famoso impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es lo primero que se revisa? Temas laborales, temas tributarios y temas de normativa. Y la estabilidad normativa marca una pauta importantísima. Y en el tema tributario, de cajón, quien trae 100 de cajón ya perdió 5 por el famoso impuesto a la salida de divisas que
todo de año tras año les hemos venido repitiendo a los gobiernos, este impuesto no es de salida, este impuesto es un peaje de entrada que afecta a la inversión y los altos costos, muchas veces políticamente planteados en materia de desvinculación laboral, creando falsas estabilidades, generan un freno a la contratación. Puede sonar políticamente incorrecto, pero la realidad es esa. Cuando vemos emprendimientos que quieren arrancar y que se autoprecarizan, porque vemos emprendedores que trabaja la familia, el emprendedor, la esposa, de ser el caso, y trabajan 12, 14, 15 horas diarias, por miedo a contratar a alguien por los altos costos de desvinculación, nos damos cuenta que tenemos que tomar resoluciones. Pero no es solamente eso, Rodrigo, en torno a los pequeños emprendedores. ¿Cómo pueden salir adelante si requieren de créditos y los créditos son de tasas de interés del 16% y hasta más? Y lo mencioné de los inversionistas que vienen de fuera, porque el cuarto punto que cuando se lo analiza puertas adentro es el alto costo del dinero. Alto costo del dinero que está dado en un 6,5%, para ser exactos, en base a normas que están creadas dentro de la legislación ecuatoriana. A todos quienes nos están viendo, los acuerdos comerciales generan amenazas, definitivamente. Generan más oportunidades que amenazas. Pero la principal amenaza que tenemos los ecuatorianos muchas veces son las normas puertas adentro y muchas veces unas actitudes puertas adentro de no querer ver las grandes oportunidades que podemos tener hacia afuera. El mercado ecuatoriano es un mercado de 17 millones de ecuatorianos. Cuando hablamos de la Ciudad de México, para no hablar del país, creo que son bastante más millones de potenciales consumidores para toda esta maravilla de productos que tenemos en el Ecuador, muchos de los cuales no compiten en el mundo, porque son únicos. ¿Por qué no trabajar en eso? El Ecuador es un país megadiverso, es un país que tiene una riqueza en materia agrícola única por sus características y condiciones. Esa riqueza agropecuaria, potenciada con la parte agroindustrial, la consolidamos como un potencial de un Ecuador agroalimentario muy fuerte y muy sólido. Yo creo que ya es hora también de ver un paso más allá de los problemas y en vez de buscarle problemas a las soluciones, observemos las oportunidades que se abren. Muchas veces son endijas pequeñas que cuando uno puede meter el pie en la puerta, puede conseguir abrirla. Pero si nosotros no queremos aventurarnos a salir, más bien el futuro puede ser mucho más oscuro. Con eso me quedo, mi estimado Rodrigo, se me terminó el tiempo. Como es característico en este espacio, nosotros planteamos las temáticas, hacemos los análisis con los personajes invitados y usted saca su propia conclusión. Mi estimado Rodrigo, gracias por estar aquí. Te agradezco, Jorge, un gusto a todos. Rodrigo Gómez de la Torre, vinculado al sector empresarial. Aquí ponemos punto final a este servicio de diálogo abierto a través de Conecta TV Radio Online. Mañana en el mismo horario. Buenas tardes. Permiso. ITSEP, Instituto Tecnológico Superior Ecuatoriano de Productividad. Formamos tecnólogos con capacidades y competencias innovadoras para la solución de problemáticas que beneficien a la sociedad. Impulsamos nuestro modelo educativo de formación emprendedora y empresarial. Contamos con carreras tecnológicas en procesamiento de alimentos y asesoría de imagen. Obtén tu título en 2 años y medio. Inscripciones abiertas. Estamos ubicados en Carapungo, Giovanni Calles, OE 11213 y Neptalí Godoy. Instalación Colegio Los Alpes. Teléfonos 2424-612, 099-2510-196. Visita nuestra página web www.itsep.edu.es. Unidad Educativa Particular Los Alpes. Formamos seres humanos para la vida, con valores de respeto, liderazgo, responsabilidad, honestidad y autonomía. Impulsamos nuestro modelo educativo de formación emprendedora y empresarial, con amor al medio ambiente, a través de proyectos agroecológicos de huerto escolar, investigación, robótica educativa, cultura y más. Contamos con educación inicial 2, educación básica, bachillerato general unificado,
Bachillerato técnico en aplicaciones informáticas. Inscripciones abiertas. Unidad Educativa Particular Los Alpes. Formamos jóvenes emprendedores, investigadores para la vida. Estamos ubicados en Carapungo, Giovanni Calles, OE 11213 y Neptalí Godoy, a 100 metros del Gran Maquis. Teléfonos 24 20 23 8, 24 24 649. ITSEP, Instituto Tecnológico Superior Ecuatoriano de Productividad. Formamos tecnólogos con capacidades y competencias innovadoras para la solución de problemáticas que beneficien a la sociedad. Impulsamos nuestro modelo educativo de formación emprendedora y empresarial. Contamos con carreras tecnológicas en procesamiento de alimentos y asesoría de imagen. Obtén tu título en 2 años y medio. Inscripciones abiertas. Estamos ubicados en Carapungo, Giovanni Calles, OE 11213 y Neptalí Godoy. Instalación Colegio Los Alpes. Teléfonos 24 24 612 099 2510 196. Visita nuestra página web www.itsep.edu.es. Unidad. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto, un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia, bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato, todos los días de lunes a viernes hasta el día de mañana.